Hola a todos, niños y niñas. Es una bendición estar junto a ustedes una vez más, preparándonos también para esta clase que el Señor nos va a permitir vivir. Queremos, para empezar, orar al Señor, pedirle a Él que sea con nosotros, que nos ayude en esta clase. Así que les quiero invitar a que cierren sus ojos ahí donde están y oremos todos juntos al Señor. Gracias te damos, Dios, porque tú eres bueno, porque tú nos has cuidado a nuestra familia, y nos permites hoy aprender nuevamente de tu palabra. Permite que nuestra mente y nuestro corazón estén atentos para aprender de ella y para poder ponerla por obra y vivir como usted quiere que vivamos. Le agradecemos por esto en el nombre de Jesús. Amén. Como siempre, les voy a invitar a que antes de que pasemos esta clase, pasemos a escuchar una alabanza que interpretarán también algunos niños de nuestra iglesia. Hermosa alabanza que podíamos escuchar, en la cual podemos reconocer quién es el Dios al que nosotros adoramos. Y justamente, como decía esta alabanza, hoy hablaremos de una verdad que nosotros debemos comprender. Es necesario que todas las personas que decimos ser hijos e hijas de Dios conozcamos al Dios que nosotros adoramos. En ocasiones nos cuesta mucho entender y nos cuesta mucho adorar a Dios en todo lo que hacemos. A través de la Biblia podemos ver a muchos hombres y mujeres que equivocaron el camino y que, sabiendo en algún momento quién era Dios, adoraron a otros dioses. Y sabemos que adorar a otros dioses es algo que no le gusta a Dios, no le gusta a Jehová nuestro Dios. Pero lamentablemente el hombre, la mujer, han cometido muchos errores. Y hay un pasaje en el libro Primera de Reyes, en el capítulo 18, que habla cómo el pueblo de Israel, este pueblo de Dios, también equivocó el camino y comenzó de alguna manera a dudar de Dios, a no reconocerle como el Dios poderoso y soberano que es. Y quiero que meditemos en esta historia que nos cuenta este pasaje bíblico para que de alguna manera vamos entendiendo qué es lo que tenemos que hacer nosotros para adorar a Dios. Hoy la palabra principal va a estar en que tenemos que reconocer a Dios como el Dios verdadero. Jehová es nuestro Dios y es el Dios en quien nosotros creemos. Nosotros sabemos que nuestro Dios es poderoso, que nuestro Dios es fiel, es justo y que Él nos permite vivir y nos permite adorarle también. Como les dije, en el libro Primera de Reyes, en el capítulo 18, entre los versos 17 y 39, se nos cuenta una historia en donde hay algunos personajes que nosotros tenemos que ir conociendo. Y esta historia la vamos a contar a través de un video para que ustedes puedan ir entendiendo qué nos quiere decir la palabra en esta mañana. El pueblo de Israel tuvo el peor rey de la historia.
el rey Acab, quien se casó con Jezabel, una mujer ambiciosa, idólatra y malévola, que apartó de Dios el corazón del rey y del pueblo. Ella los influenció para que adoraran a su supuesto dios Baal. En cambio, el único que no se dejó influenciar por todo esto que acontecía fue Elías, un profeta fiel y servicial al verdadero Dios. Un día Dios le dijo a Elías: «Ve donde el rey Acab y dile que no habrá lluvia durante 3 años, para que sepan que yo soy el verdadero Dios». Y a modo de advertencia se hizo así, a través de la vida de Elías, porque Dios estaba con él. Ya las cosas habían llegado a un terrible punto en el que Jezabel y el rey Acab desafiaron a Dios y pusieron a sus 700 sacerdotes de Baal enfrentándose a Elías solamente. «No temas», le dijo Dios a Elías, «yo estaré contigo». Elías le propuso que el verdadero Dios sería quien hiciera descender fuego sobre un altar que tenía agua. Enseguida, los 700 profetas se pusieron a orar a su falso dios Baal, que por supuesto nunca les respondió. Elías no pudo contenerse y comenzó a reírse de ellos, pues había quedado en evidencia que su dios sencillamente no existía. Pero ahora era su turno, y el pueblo, los sacerdotes y todos los que estaban presentes pusieron sus ojos en Elías, quien hizo una corta oración, y ante la sorpresa de todos cayó un gran fuego del cielo que encendió la leña. El pueblo y todos decían: «Jehová es el verdadero Dios», gracias a la heroica acción de Elías. Elías fue muy amado por el pueblo, a pesar de que Jezabel y Acab lo persiguieran. Fue así como se le unió un fiel servidor llamado Eliseo, quien se convirtió en su discípulo acompañándole a todas partes. Juntos servían a Dios y Eliseo aprendió todo de su maestro. Así, Elías se convirtió en ese profeta fiel que marcó a su generación y le enseñó al pueblo quién era el verdadero Dios. A través de este video podemos aprender muchas cosas que son importantes que podamos pensar y las podamos guardar en nuestro corazón. Como contaba esta historia, había un rey en el pueblo de Israel que era el rey Acab, y este rey tenía una esposa, y esta esposa lamentablemente lo llevó a él a tomar malas decisiones. Una de esas decisiones fue que él comenzó a adorar a otros dioses. ¿Y qué pasó? Que hizo que todo el pueblo del cual él era rey comenzara también a adorar a otros dioses. Y como habíamos dicho al comienzo, a Dios no le gusta que nosotros adoremos a otras cosas que no sea a Él. Debemos entender entonces que nosotros, como hijas e hijos de Dios, debemos adorar solo a nuestro Dios. Luego, más adelante, veremos algunas formas en las cuales podemos adorar a Dios. Pero ¿qué también nos contó esta historia? Sigamos pensando. Que cuando estaba todo esto pasando, cuando este rey había influenciado al pueblo para que adoraran a otros dioses, Dios utilizó un personaje. ¿Recuerdan cómo se llamaba? Elías. Elías fue una persona que Dios utilizó para comunicarle al rey Acab. Dios lo envió delante del rey Acab y le dijo que no habría lluvia por 3 años. Imagínense 3 años sin llover. Eso sería muy malo porque no habría agua para las personas, no habría cómo regar las plantas, cómo regar las siembras para que crecieran frutas, verduras y todo lo que la gente necesita. Y Elías se acercó al rey Acab y le dijo que Dios le había dicho a él que no iba a llover en 3 años. Y así fue, porque lo que Dios dice se cumple. Otra razón más para adorar al Dios en el cual hemos creído. Y Dios estaba con Elías. Es decir, que Elías no estaba hablando palabras que a él se le ocurrieron, sino que todo lo que Elías decía era lo que Dios le decía a él. Y esto es muy importante. Pero cuando pasó todo esto, el rey Acab,
que era este rey que había influenciado al pueblo a adorar a otros dioses, y su esposa desafiaron a Dios. Imagínense, desafiaron al Dios en que nosotros creemos, al Dios poderoso en el que nosotros creemos. ¿Y cómo lo desafiaron? Que pusieron un altar en el agua y desafiaron a Elías a decir, de alguna manera, que Dios mostraba ser el verdadero Dios. En el pueblo de Israel había muchos sacerdotes, y estos sacerdotes también le oraban a estos otros dioses. Este dios al que adoraban se llamaba Baal, y ellos comenzaron a orar para que Baal hiciera descender fuego sobre este altar que estaba, pero ¿saben qué? No le respondió. ¿Y saben por qué? Porque Baal no es el Dios verdadero. Pero Elías, que estaba con Dios, oró al Señor, y Dios hizo descender fuego sobre ese altar. Y en ese momento todas las personas que estaban alrededor de ese lugar comprendieron que el Dios de Elías, que es el mismo Dios suyo y el mismo Dios mío, era el Dios verdadero. Esto es hermoso. ¿Saben por qué? Porque usted y yo hemos creído en el verdadero Dios, en Jehová, nuestro Dios. Dios sí respondió, porque es un Dios que cumple lo que promete y también que hace todo para su gloria. Dios respondió y mostró en ese momento que era el Dios verdadero. Ahora, para poder terminar y pensar en algunas cosas, ¿qué podemos hacer nosotros para adorar a este Dios, para reconocer que nuestro Dios es Dios? Primero, y lo más importante, obedecerle. Tenemos que obedecer todo lo que Dios nos pide hacer. ¿Y cómo podemos saber qué es lo que tenemos que hacer y qué no tenemos que hacer? ¿Dónde podremos encontrar todas esas cosas? En la Biblia. Solamente leyendo y aprendiendo de su palabra podremos conocer a Dios, y cuando lo conozcamos vamos a saber cómo adorarle, cómo reconocerle a Él, cómo saber que todo lo que tenemos es porque Dios lo ha hecho, que Él es el personaje principal de todo, es el personaje más importante de nuestra vida, más importante que alguna persona famosa, que alguien que usted admire. Él es el personaje principal y más importante. Por esa razón tenemos que adorar, reconocerle a Él. Y esto es muy importante porque nos tiene que hacer pensar en todas las cosas que Dios significa para nosotros. Hay dos cosas más que quiero que podamos ver antes de terminar esta clase. En primer lugar, quiero que podamos pensar y podamos revisar el verso que tenemos que memorizar en esta clase. Y este verso se encuentra en Romanos, en el capítulo 14, en el verso 11. Romanos 14, 11. Y dice: vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. El Señor vive, y nosotros tenemos que entender que nuestra lengua, nuestra boca tiene que confesar a Dios. Tenemos que hablar de Él en todo lugar, reconocer que Él es nuestro Dios, contarle a nuestros amigos, contarle a sus amigas también que Dios existe, que Dios es real y que usted ha creído en Dios y que usted lo conoce y lo sigue conociendo a través de su palabra. Quiero que hoy nos vayamos contentos y contentas porque hemos creído en el Dios verdadero y le reconocemos a Él por sobre todas las cosas, como el personaje principal. Les voy a dejar algunas imágenes de algunas manualidades que podemos realizar en relación a este altar en el cual Dios hizo descender fuego. Y podemos en nuestras casas también trabajar en alguna idea parecida a esta, con los materiales que usted tenga, para que lo podamos tener ahí y recordar que Dios mostró en ese momento ante todas esas personas que Él era el Dios verdadero. Espero que esta clase haya podido quedar guardada en su corazón y que el Señor le bendiga mucho.